el hecho de que podamos confirmar que se ha comprendido este tema de la intermediación financiera indirecta. A ver, por eso le voy a hacer la pregunta a Jorge, que nos expliques un poquito este diagrama. ¿Qué es lo que te ha quedado más de este diagrama? Y luego también haré algunas preguntas al curso para poder motivar un poquito la participación y ver sobre todo si es que se ha comprendido el tema de la intermediación financiera indirecta. Tengo también una mano Doc, levantada. ¿puede repetir, porfa? No lo escuché bien, la verdad. Es que es un poco mal internet, Doc. No te preocupes, pierde cuidado. Es que nos puedas explicar este diagrama, pero tengo la mano levantada de Andrés. Adelante, Andrés. También tengo a Estefanía, adelante. Y de ahí seguimos con Jorge. Lo Gracias, mismo, Doc. Paola. Adelante. Adelante, Andrés. Como lo que yo entendí es que tenemos dos tipos de agentes, que son los superavitarios y los deficitarios. Muy Los bien. superavitarios son aquellos que tienen un exceso de liquidez, pero no tantas oportunidades de inversión. Y los agentes deficitarios son aquellos que requieren de liquidez y tienen mayores oportunidades de inversión. Esto genera una oferta y una demanda de los créditos. Y lo que hace en el caso de las entidades de intermediación financiera indirecta es que estos dos agentes no llegan a conocerse, pero que el banco le genera a favor del agente superavitario un interés que se llama interés pasivo y al deficitario un interés activo. Y lo que gana, digamos, el banco o la entidad financiera, que es el spread bancario, es la resta, digamos, de entre el interés activo sobre el pasivo. Muy bien. Perfecto, Andrés. Vamos a dar lugar entonces a Estefanía. Adelante, Estefanía. Gracias, doctor. Bueno, sí, como mencionaba Andrés, creo que lo más importante de la intermediación financiera es que si bien, digamos, los agentes no se conocen, es porque no es lo importante es el movimiento de dinero que dijimos que tiene que estar en constante movimiento, valga la redundancia, para que pueda tener básicamente el rendimiento, es el spread bancario de lo que hablábamos ayer, que es el rendimiento que gana el banco a través de los intereses y esto con la diferencia de la tasa activa y la tasa pasiva, que tiene que ser mayor para que puedan tener este rendimiento y estas ganancias para poder hacer justamente lo que mencionaba, que algunos hacen las captaciones y luego pueden, o sea, las personas que quieren ahorrar y luego pueden transferir ese dinero a alguien que necesita ese préstamo y así se da el flujo de dinero que genera el rendimiento. Perfecto. Estefanía, seguimos contigo. Doc, ¿ahora conmigo? Sí, adelante, Jorge. De ahí- Ya, Doc. O sea, básicamente lo que han dicho es a lo que se refiere, pero, o sea, Doc, algo interesante es de que, ejemplo, es la razón por la cual no los mismos bancos siempre te intentan atraer con, más que todo, con plazo fijo y con lo que son los préstamos de crédito. Y más que todo es porque en el plazo fijo estás dejando el dinero por un cierto tiempo, digamos, 2 años, un año, te ofrecen una tasa para generar interés mediante esto, y entonces eso le permite al banco también disponer ese dinero para los créditos, ¿no? Y por eso también tienes ofertas de crédito y más que todo sobre ese tema del interés, ya que una persona que digamos necesita el dinero va a poder recurrir a estos créditos y de esta parte de lo que serían el agente superavitario se va a poder sacar el dinero. Al final de cuentas, la tasa activa casi siempre, según lo que yo veo, suele ser mayor que la tasa pasiva y es razón por la cual también el banco saca, digamos, de ahí su ganancia. Exacto, porque si la tasa activa, como ayer mencionaba, fuera igual a la tasa pasiva, no habría rendimiento, no habría No negocio. habría ganancia, más que todo, o sea, más que todo, digamos, sería algo igual, se quedaría, digamos, en números ceros el banco, es razón también por la cual el banco mete más, digamos, en este sistema de querer ofrecer créditos más atractivos, con tarifas a veces un poco más altas, un poco más bajas en interés, con el fin de también garantizar su solvencia. Y también por lo cual ahorita, digamos, el banco, no, bueno, el sistema financiero quiere evitar, ¿no? El tema de, otra vez, de los créditos, se llama esto, de prorrogar para que no se siga pagando durante 6 meses más y todo eso. Ok, vamos con Paola y de ahí Fernanda, por favor. Paola, adelante. Creo que dijeron casi todo, Doc, pero creo que ayer también mencionaba que el banco va a captar los recursos
de acuerdo a lo que se pacta con el consumidor. Ya, Entonces, la relación que va a tener con el banco, o sea, al ofertar los créditos, se encuentra condicionada por lo que se pacta con el consumidor. bien, bien, muy bien. Ahora, interesante lo que acabas de mencionar. Voy a profundizar un poquito después de la participación de tus compañeros, porque hay un punto que es neurálgico en lo que acabas de mencionar, ¿vale? Vamos con Fernanda. A mí me llamó muchísimo la atención y obviamente también me preocupa por mi punto de vista económico-social que se castiga mucho el crédito financiero, perdón, el crédito de consumo y demás créditos no regulados por ley, con intereses con una tasa mucho mayor para intentar compensar la tasa de interés legalmente establecida por el gobierno en cuestiones de vivienda, vivienda social y demás, ¿no? Entonces, a mí me parece que realmente la intervención estatal debería ser un poco más mesurada para evitar esta clase de descompensaciones, ¿no? Porque como decían ayer, se castiga al que sí puede pagar para beneficiar al que no puede hacerlo y que en ese sentido el sistema financiero debería poder aplicar un criterio de una supuesta o así llamada discriminación, ¿no? Muy bien. Dependiendo quién es y quién no es un sujeto crediticio. Y eso se resume en lo que acabo de anotarles en pantalla. Y tiene mucho que ver con lo que Paola también mencionaba. A ver, sí, pactamos con las entidades financieras, pero no se olviden que ese pacto está condicionado por un contrato de adhesión, donde las características, las particularidades de la relación contractual las impone una entidad, las impone un partícipe del sistema, ¿no? Y es precisamente ese partícipe del sistema el que asume un rol protagónico, y lo estoy reflejando precisamente en el diagrama, el banco. El banco es el que permite acercar, como bien mencionaba Andrés, al agente superavitario con el agente deficitario. Lo complementaba Estefanía en el sentido de que la diferencia de esas tasas, la tasa activa con la tasa pasiva, genera el rendimiento, también lo dijo Andrés, también lo dijo Jorge, y cerrábamos con la idea tanto del pacto, porque no podría haber flujo, no podría haber movimiento de capital si es que no existiera ese contacto, tanto con el ahorrista como con el deudor, ¿no? Y hay un punto que lo mencionaban entre líneas, tanto Paola como Fernanda, que va ligado a, yo creo, uno de los elementos primordiales de la comprensión de todo sistema financiero, que es el riesgo. No lo han dicho de manera directa, pero sí entre líneas lo han puesto a entrever. Las entidades financieras asumen un riesgo, ¿vale? El ahorrista asume otro riesgo. El deudor lo propio. A ver, vamos a descomponer eso. ¿Cuál es el riesgo del agente superavitario? Que pierda su dinero, que eventualmente la entidad financiera no pueda cumplir con la idea de rendimiento, cumplir con la promesa de rendimiento, o lo que fuere peor, estuviéramos ante una situación financiera fraudulenta o una situación financiera excesivamente riesgosa, ¿vale? Ese es el primer riesgo. El segundo riesgo, vamos con el deudor. Asume una obligación frente a quién? Frente a la entidad financiera. Si esa entidad financiera mantiene las condiciones y el deudor también mantiene las condiciones, la operación no tendría por qué tener ningún tipo de contratiempo. Pero ¿qué pasa si el deudor sufre una merma en sus ingresos? Sufre una modificación a su solvencia y a su liquidez. O sea, no genera la cantidad de recursos que debiera generar para pagar capital, para pagar interés. ¿Qué denota? Pues que va a haber un incumplimiento, va a haber un retraso. Entonces, es un riesgo que asume la entidad financiera, o perdón, que asume el deudor, e implícitamente la entidad financiera. ¿Por qué? Porque en esa valoración que debiera hacer en el agente deficitario, mucho más que en el caso del agente superavitario, queda en juego ese rendimiento al que nosotros hacíamos alusión ayer al hablar del spread, que es la que permite o el que permite que ese flujo de capital sea positivo, o sea, genere rendimiento. ¿Y qué es lo que ocurre entonces en este caso? Una mala valoración del deudor, actuaciones fraudulentas, estafas o eventualmente situaciones financieras extremadamente riesgosas y que no han sido claramente identificadas por la entidad financiera y de alguna manera también supervigiladas por el regulador. ¿Respecto a qué? La colocación.
La captación no es tan complicada, salvo el aspecto que debamos nosotros acreditar que el origen de los capitales que depositamos en el banco sean capitales frescos, sean capitales limpios, o sea, sean capitales que no provengan de actividades financieras ilícitas o de actividades ilícitas en general. Eso respecto a el ahorrista, que es el otro riesgo que asume la entidad financiera, ¿no? El hecho de que resulte poco creíble, por ejemplo, que una persona tenga un flujo de capitales de unos 10,000, 15,000, 20,000 dólares mensuales líquidos, que pueda disponerlos mes tras mes a un depósito si es que no tiene ningún tipo de aval que justifique tales ingresos y que haga presumir de que puedan provenir de una actividad ilícita y entra en juego las investigaciones UIF, eventualmente la verificación de ganancias ilícitas y otras. Mientras que en el otro extremo tenemos al deudor que también probablemente tenía una fuente de ingreso que antes no declaraba al banco y que se confiaba en aquella circunstancia y que pudiera llegar a ser también ilícita. Entonces, el riesgo es algo que va a estar siempre presente en la comprensión del sistema financiero. Tengo dos manos levantadas. Tengo la mano de Andrés y la de Nicolás. Vamos a dar margen primero a Nicolás. Andrés, tenías algunas, sin embargo, Andrés, ¿tenías alguna consulta sobre lo que ya habíamos mencionado? No, perdón, me olvidé bajarla. Ok, perfecto. Vamos con Nicolás, por favor, y di Valeria. Super, Doc. Mi pregunta es, ayer decíamos que a más colocación va a haber más captación y por ende eso va a producir negocio. Y pues, mi pregunta es, por qué no funciona al revés? No lo entiendo muy bien la figura. Ah, ya, perfecto. A ver, lo que tiene que haber es una suerte de equilibrio entre captación y colocación. Cualquier desfase que pudiera producirse en cualquiera de los dos extremos es también contraproducente para la entidad financiera. O sea, un volumen alto de colocaciones sin un respaldo de captaciones o de ingresos de la propia entidad financiera, pues va a ser pues, demasiado riesgoso. O sea, están colocando dinero sin tener un respaldo para asumir las obligaciones que tienen frente a sus ahorristas, frente a terceros, frente a su propio personal inclusive. ¿No? Por eso el nivel de colocaciones y captaciones tiene que ir acorde a el apetito de riesgo. Acuérdense de ese término, porque es la cantidad de riesgo o el tipo de riesgo que estamos dispuestos a asumir como entidad financiera para el desarrollo de nuestras operaciones, tanto de colocación como también lo que viene implícito a la captación. Ahora, si hay demasiada captación, o sea, esta partecita más, si hay demasiada captación, si hay mucho dinero que ingresa y poco flujo de capital que sale, también es mal negocio, ¿no? Por eso tiene que ser algo de equilibrio. No igualar, pero sí mantener un cierto margen que permita generar el rendimiento. Ahora sí, por favor, había una consulta y tengo a Valeria. Gracias, Doc. No tienes. Doctor, ¿cree que repite el término? No, no puedo entender muy bien, por favor. Claro, claro que sí. ¿Te refieres a un poco la variación entre las tasas activas y pasivas, el spread? No, mencionó que el apetito, no sé qué dijo que debe ir. Perfecto. El apetito por Ah, el riesgo. ¿Ok? El apetito por el riesgo es una medida en realidad, ¿no? Es una categoría y una medida que asumimos como entidad financiera. Como resultado a qué? El nivel de exposición a riesgo. Por decir, si yo sé que estoy colocando, si yo sé que estoy captando recursos del público mediante cajas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo, y que además por esa captación yo tengo que pagar una tasa activa, mínimamente yo tengo que generar ese mismo volumen de capital de lo que me representa esa tasa pasiva, perdón, con lo que va a implicar parte de mi tasa activa, a la que además tendré que calcular costos, gastos de operación y rendimiento. Ahora, para generar esa tasa pasiva, la que tengo que pagar para cubrir mis gastos, mis costos y mi propio rendimiento, yo me tengo que arriesgar, o sea, tengo que colocar crédito. Y esa colocación de crédito va acorde a la capacidad que tiene el deudor. La capacidad de generar capital más interés. Por eso, yo puedo ser muy cauto y decir, mi apetito por el riesgo es bajo. ¿Qué implica aquello? Yo no voy a colocar créditos a pymes.
Yo no voy a colocar créditos a empresas que tienen menos de 5 años de existencia, de historial crediticio y de existencia. No voy a colocar créditos consumo a personas menores de 25 años. No voy a colocar créditos consumo a personas mayores de 40 años. No voy a colocar créditos comerciales y así voy señalando mis límites y procuro mantenerme dentro de un margen estable, por así decirlo. ¿En relación a qué? La capacidad que tienen mis deudores de pagarme. A diferencia de otra entidad financiera que diga, ya perfecto, tú no vas a dar cobertura de servicios a personas de más de 40 años. Yo sí lo voy a hacer. Entonces, mi apetito por el riesgo es mayor. O sea, yo estoy dispuesto a asumir mayor riesgo, porque en el caso de una persona mayor a 40 años, primero, a ver, tasa de mortandad, tasa de mortalidad, tasa de morbilidad. Puede morir más antes, la tendencia entre varones y mujeres, dependiendo la actividad a la que se dedican, y salud, el tema de morbilidad, peor con el COVID. ¿Sabían, por ejemplo, que si yo aplico un crédito, a diferencia de que ustedes aplicarían al mismo crédito, a mí sí me van a pedir un certificado médico y a ustedes no? ¿Y eso es por qué? Porque yo tengo mayor probabilidad de morbilidad o mortandad que la que tuvieran ustedes. ¿Que podría equipararse a qué? El tipo de actividad que tengan. Puede ser la mía más sedentaria, la de ustedes más activa. Entonces, ese tipo de factores, más allá del hecho de si yo trabajo o no trabajo, si genero o no genero, si tengo respaldo económico, casas, autos, etcétera, se pone de manifiesto para mi calificación como deudor y mi ponderación de riesgo. ¿En relación a qué? La política asumida por la entidad financiera respecto a su apetito de riesgo. A eso se refería el término en particular. Tengo la mano levantada de Valeria. Adelante, Valeria, por favor. Sí, No doctor, lo mío es igual una consulta, si el riesgo va ligado con la calificación crediticia y si, bueno, en la ley de diferimiento de créditos afecta justamente esto de la calificación crediticia. claro, perfecta, porque ya el simple hecho de que una persona, un deudor o un prestatario que te dice no voy a poderte cumplir en las condiciones pactadas, eso significa que ha habido una variación o en su nivel de liquidez, en su flujo de liquidez, o ha habido una variación en su nivel de solvencia, o ambas. Entonces, eso inmediatamente va a afectar su calificación crediticia en función a riesgo, en ponderación a riesgo. Y eso también va a denotar que yo tengo que tomar ese factor como referencia para una adecuación de mis servicios financieros y en el caso concreto de ese deudor ver la posibilidad de una reprogramación para que la tasa activa, que puede disminuir pero va a incrementar en cuanto al tiempo, no signifique una merma respecto a mi rendimiento como entidad financiera. Tenía la mano levantada de Jorge. Fue por accidente, Doc, pero más que todo era justamente sobre este tema, un comentario, digamos, de que, ejemplo, mi mamá tiene asma y antes ya, digamos, tenemos un crédito, digamos, que ya lo está teniendo que pagar mi mamá y quería refinanciar para sacar un auto. Y le han dicho de que por el tema de que tiene asma, no, y todo, o sea, en pocas palabras el banco le ha dicho de que si le da COVID se puede morir rápido y que por eso no sería bueno obtener refinanciación. Sí, no, no, Sí, no has podido explicarlo de mejor manera, Jorge. ¿Se acuerdan lo que les sí, o decía? sea, le llamaron y le preguntaron primero si no, de que ahora el banco, o sea, ahora el banco te está dando, o sea, aparte, si digamos mi mamá se moriría de COVID, se le queda la deuda y aparte me dan gastos, o sea, un pequeño monto de dinero por gastos mortuorios. Sí, Y la anterior vez le llamaron a mi mamá de eso y le dijeron, no, no tenemos conocimiento que usted es paciente de riesgo y que por eso le queríamos avisar de que ahora, en caso de que ocurriera una tragedia, sus hijos no tendrían que pagar. Y todo, y mi mamá estaba, en pocas palabras, despertando y era como que, ¿y qué tiene eso, no? Yo ni salgo mucho, entonces, así, y después ya cuando quiso ver eso de una refinanciación del crédito, le dijeron,
no, que por el momento no estamos dotando para pacientes de riesgo porque usted tiene asma, imagínese, podría refinanciar para temas de salud, o sea, en pocas palabras me han dicho, si te mueres, no nos conviene a nosotros porque vamos a tener que extinguir una deuda y darte plata. Claro. Miren, a ver, Y lo que Jorge acaba de comentar es una realidad cruda de las entidades financieras y que está ponderada a riesgo. Es así de claro. O sea, Y Doc, no, un comentario más sobre esto adelante. es de que mi mamá estaba, o sea, una casera suya que tiene en el mercado, su esposo falleció, pero ha fallecido por un golpe y él tenía un crédito. Ujú, ya. Y el abogado le había dicho, digan, consigan una prueba de que ha fallecido por COVID y ya no les va a pasar. Y todavía les va a cubrir todos los gastos mortuorios. Y le estaba contando eso y mi mamá ha dicho, es verdad, o sea, este tema de la enfermedad, el diferimiento y todo ha cambiado tanto en la figura de las cosas que si se alega de que, digamos, eso es lo que le han explicado los blancos, si yo alegaría de que mi mamá con certificado médico y todo ha fallecido por COVID, o sea, se liquidaría la deuda de manera total Mm. y de paso me darían gastos mortuorios y una cuota más de lo que ha pagado de ella de intereses. Algo así es, Doc. Y por eso ahorita los bancos no quieren ir al diferimiento de créditos, porque imagínese, Doc, de que, digamos, en la época que ya tenían que empezar a cobrar, yo he refinanciado mi crédito para comprarme una casa y me muero por COVID. O sea, aparte de que, chao deuda, me tienen que pagar una parte y de indemnización a mis hijos por lo que me he muerto por COVID. Y ahí, digamos, entonces, está un poco grave ahorita el tema del riesgo, yo creo, Doc. Y bueno, o sea, con un país extremadamente sindical, es muy difícil de que la autoridad financiera y en sí el sistema financiero, digamos, de bancos, se pueda imponer, ¿no? Contra lo que sería, digamos, todos los sindicatos que no quieren o sea, continuar con el pago de créditos, a pesar de que aún no ha habido ninguna reforma en transporte, ni en mercados, ni nada sobre una cuarentena, ¿no? Mm. A ver, voy a aprovechar lo que menciona Jorge, o sea, que ya un poquito lo hacía hace un instante. Si bien tenemos que medir riesgo, hay otro aspecto que los bancos también se rompen la cabeza haciendo, no solo los bancos, todas las entidades financieras, previsionar sus riesgos. El tema de previsión. Lo que menciona Jorge del seguro mortuorio y el seguro de desgravamen, que implica que pues, ya se va a dar por cancelada gran parte de la deuda con ese seguro de desgravamen, que ya es prácticamente algo inherente a la colocación de muchos de los créditos, no todos por si acaso, ya es un tema de previsión. Pero aparte de aquello, ¿ustedes creen que el negocio del banco es solo esto? Ahorristas y deudores, captaciones y colocaciones básicas, o sea, recibir cajas de ahorro, cuentas corrientes y colocar créditos de distinta naturaleza. O tendrá algún trasfondo, tendrá algún otro negocio el banco donde genere gran parte de sus rendimientos que además ayuden a brindar nuevos servicios financieros que permita llegar no solo a operaciones de captación y colocación, sino también contingentes y de servicios. Tal vez inversión en bolsas de valores. Bien. No solo bolsas de valores, también la inversión con fondos previsionales, las inversiones con AFPs, las inversiones no financieras. Hay bancos, por ejemplo, que trabajan en coordinación con empresas constructoras para el tema inmobiliario, para inversiones inmobiliarias. Entonces, ahí tenemos un bagaje de circunstancias que precisamente cuando abordamos el concepto de riesgo y previsión de riesgo, entendemos en su real dimensión. O sea, podemos diagramar en toda su dimensión. Y ojo, que recién estamos trabajando mercados, estamos hablando de mercados. Luego vamos a hablar de instrumentos, luego vamos a hablar de instituciones, y ahí van a entender la maraña que significa un sistema financiero y la repercusión de lo que acontece interna y externamente a ese sistema financiero, que son circunstancias que recién vamos a abordar. Precisamente el día de hoy vamos a trabajar mucho de este aspecto para una comprensión cada vez más adecuada de lo que acontece en el sistema financiero boliviano y en realidad en cualquier sistema financiero en el mundo. No, pero mi intención era un poquito moverles el tapete y creo que lo he hecho, creo que he logrado conseguir aquello. ¿No? Que ya la mirada que tienen hoy de los bancos o de las entidades financieras es otra.
con la experiencia de Jorge que nos comenta respecto a su mamá, con la experiencia de sus propios servicios financieros y eventualmente otra mirada respecto a políticas gubernamentales de carácter financiero y no financieras que tienen una incidencia directa en lo que estamos manejando, que tienen una incidencia directa en lo que estamos manifestando en este momento. Como pueden ver, el sistema financiero tiene un grado de complejidad muy particular y obviamente la regulación de ese sistema financiero tiene que manejarse con una seriedad tal, con una previsión y precisión tal, que un cambio no bien pensado o no bien meditado va a generarte una serie de consecuencias negativas que no puedes dejar de lado, que no puedes desestimar. Entonces, ese es un punto que me gusta mucho hacer énfasis, precisamente como resultado de todo lo que hemos estado conversando hasta este momento. No se olviden que también ayer les pedía de que averigüen un poquito sobre entidades financieras y enseguida me van a comentar respecto a aquello, ¿no? A ver, luego de haber elegido a 3 entidades. Permítame unos 2 minutitos, por favor, que atiendo una petición de mi hija y enseguida continuamos. Ok, gracias por el periodo de espera. A ver, ¿qué entidades han elegido o qué entidades han podido ubicar? Me gustaría escuchar en este caso a el resto de los chicos, quienes no han todavía hecho uso de la palabra. Me gustaría, por ejemplo, escuchar a Cristian, a Andrea, también a Camila. Entre la banca, por ejemplo, doctor, obviamente encontré básicamente fácil el Banco Nacional de Bolivia, el Banco Mercantil de Santa Cruz, el Banco Visa. Ya. Y entre las cooperativas y mutuales encontré Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta, CACEF, Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Comarapa y la Mutual de Ahorro y Préstamo La Paz. Y entre otras entidades y ONGs encontré el Progreso Entidad Financiera de Vivienda, la Promotora Entidad Financiera de Vivienda, y entre ONGs CIDRE, IDEPRO, Crecer, Diaconía, Fondeco, etc. Como ven, el universo de entidades financieras se extiende mucho más allá de los bancos, ¿no? En el sentido de que dependiendo incluso el destino del crédito o las particularidades del consumidor financiero, tendremos una entidad financiera más adecuada que otra. Me gustaría también escuchar a Renata, a Roy, a Caleb. Bueno, yo encontré sobre las cooperativas mineras, en este caso es la Chiorolque, Cooperativa Minera El Pauro y Cooperativa Minera San Pedro. Bien, bueno, me mostraba la ASFI, que no entendí muy bien, pero me mostraba las cajas de ahorros, perdón, las casas de cambio. Las casas, sí, las casas de cambio. Las casas de cambio en realidad entran como servicios accesorios o servicios complementarios a lo que es el sistema financiero, pero obviamente son parte del sistema financiero. Y las cooperativas que has mencionado, si bien son cooperativas de producción más vinculadas al sector minero, no deja de lado el hecho de que también puedan desarrollar actividades de intermediación financiera, pero de carácter cerrado. ¿En qué sentido? Los créditos o los servicios financieros solo se dirigen a los usuarios mineros o a los que son parte de la cooperativa, ¿no? Siendo uno de los requisitos o condiciones para poder acceder a dichas operaciones. Algo muy parecido a lo que acontece, por ejemplo, con la cooperativa de productores de leche, que es Coprole, acá en Cochabamba, que solo aglutina a los productores de leche, valga la redundancia, pudiendo ellos obtener créditos destinados a la producción lechera. No puede ser destinado a ningún otro rubro. Esa es también otra de las particularidades de algunas de las cooperativas cerradas, ¿no? Que ya vamos a profundizar mucho más adelante respecto a este tema. Escuchemos a 2 personas más, a 2 chicos del curso. Camila, puede ser Tati, Renata, Roy. Doctor, a mí me quedó una duda leyendo sobre las instituciones financieras de desarrollo, si no me equivoco. ¿Ya? ¿Públicas o privadas? Privadas, creo. Bueno, estaba leyendo un poco sobre ProMujer. Ya, muy bien.
he leído que es una institución que se dedica a dar micropréstamos a mujeres que de escasos recursos, pero para las bancas comunales exigen que esté por lo menos un hombre, si no me equivoco, en cada grupo. ¿Cómo es que trabajan eso si se supone que su fin es ayudar a las mujeres? Buena tu pregunta. Lo que pasa es de que está ahí implícitas dos figuras. Una, la entidad financiera de desarrollo de carácter privado, la FPD, y por otro lado tienes a la banca comunal. La banca comunal en realidad no es una institución como tal. La banca comunal es una categoría dentro de las formas de intermediación financiera, donde lo que se hace es establecer un intermediario entre el destino del crédito y el proveedor del crédito, ¿no? Que viene a ser una entidad financiera, que ahí puede ser Promujer, una FPD, como también puede ser cualquier otra entidad acreditada, avalada, ¿no? Conforme las reglas establecidas en la ley 393. Porque por defecto, Promujer, por ejemplo, sí se caracteriza por darle un énfasis mayor, no absoluto, o sea, no significa que todos sus procesos están necesariamente vinculados a proyectos liderados solo por mujeres, sino que eventualmente puede haber algún pequeño margen, pero es lo que predomina en este caso, ¿no? Yo pensé que eran exclusivos porque por lo que estaba leyendo un poco ayer, cada una de estas fundaciones tiene un fin específico, como nos estaba diciendo lo de los lecheros. Entonces me quedó un poco esa duda con lo de Promujer cuando nos estaba hablando justamente de esa otra fundación. Exacto. Mira, en el tema Promujer, y que es además una de las IFDs o instituciones financieras de desarrollo de relevancia acá en Cochabamba, tienen una fuerte presencia aquí en Cochabamba, junto con Crecer e IDEPRO, se caracterizan, como bien me lo mencionabas, por direccionar un poco sus operaciones hacia un rubro específico. En este caso, proyectos liderados o proyectos para favorecer a mujeres, ¿no? El empoderamiento de la mujer, no solamente en términos financieros, sino también en términos productivos y de desarrollo. Porque este tipo de entidades, Crecer, IDEPRO, Fundapro, la misma ProMujer y otras, Sembrar Sartawi, por ejemplo, también, no solo te dan crédito, sino que te dan el soporte y la capacitación para que tú optimices esos capitales de crédito para el beneficio que logras generar, ¿no? Que eso va a favor del deudor o de los deudores o del grupo de prestatarios, así como también va a favor de la entidad financiera, porque con ese rendimiento que genera el deudor se le paga, obviamente, a la entidad financiera. Perfecto, Doc. Muchas gracias. Con todo gusto, Cami. Vale. Ya luego vamos a ir retomando un poco esas consultas que les hago sobre las entidades financieras que han podido ustedes ya investigar, un poco profundizar el tema, porque en gran mayoría, o en la gran mayoría, todas las que ustedes vean, o casi todas, van a girar en torno a esto, van a girar en torno a este esquema, sea con un servicio básico, sea con un crédito básico, sea con una operación tanto eventualmente activa que pudiera convertirse en una operación de servicios u otras circunstancias, van a tener a la entidad de intermediación financiera en el centro. Van a tener a la entidad de intermediación financiera como punto neurálgico de la relación entre las partes involucradas. Pero, ¿qué varía en nuestro sistema financiero o en el sistema financiero en general? Pues la circunstancia de que no solamente trabajamos en un esquema de intermediación financiera indirecta, sino que también lo hacemos bajo un esquema de intermediación financiera directa. Doc. Dime. Antes de que pasemos, me quedó una duda buscando ayer, esto de los bancos, etcétera. Cuando buscaba EIF, que estaba en la parte de ONGs, me aparecían también bancos y tuve una pequeña confusión entre que ya no sé qué es EIF y la diferencia con las bancas. Entonces, realmente... Sí, Doc, me pasó lo mismo, yo también tenía esa duda. No se preocupen. EIF es el acrónimo genérico, ¿vale? O sea, un banco, una cooperativa, una entidad financiera de vivienda, una IFD o banca comunal, todas ellas son EIFs, son entidades de intermediación financiera en general, incluidas algunas que tienen vinculación con organismos no gubernamentales. Caso concreto, Bandes. Bandes es tanto un banco como una ONG
de capitales venezolanos que estuvo operando en nuestro país y que estaba relacionada con la promotora, o perdón, con Proden, hace unos 3, 4, 5 años, 4 años más o menos atrás, ¿no? Entonces, el acrónimo EIF lo utilizamos indistintamente para todas las entidades de intermediación financiera. ¿Cuáles no pueden entrar dentro de la categoría de EIF? No pueden entrar las cajas, casas de cambio, no pueden entrar las casas de empeño, los fondos de compensación y liquidación, o las cámaras, perdón, de compensación y liquidación, las empresas administradores de tarjetas y las empresas de servicios de pago. ¿Por qué? Porque estas son empresas auxiliares. Estas son empresas que brindan un soporte adicional al sistema para beneficio tanto de la EIF, la entidad de intermediación, como eventualmente el usuario o consumidor financiero. Por eso, al hacer alusión a una EIF o una EIF, estamos haciendo directa alusión a lo que es una entidad de intermediación, siendo la que fuere. O sea, prácticamente todas las que han mencionado, con las excepciones que he indicado, son EIFs, son entidades de intermediación. Súper, Doc, gracias. Con todo gusto. Vale, a ver, pero no es lo único que existe. Porque así como existe una intermediación indirecta, también hablamos de una intermediación directa, que es la característica del mercado de valores. ¿Cuál es la diferencia? Aquí ya estamos hablando de un régimen bursátil y eventualmente incluso hasta uno extra bursátil. Dentro de la lógica bursátil, como tal, tenemos a dos extremos. Tenemos a el emisor en un extremo y tenemos a el inversor en el otro extremo. No significa que no haya intermediación, o sea, no significa que no haya una entidad que intermedie entre ambos, pero sí la particularidad de que en este esquema de la intermediación indirecta, lo que predomina en gran medida, a diferencia de lo que acontece en el ámbito de la intermediación, en el ámbito de la intermediación indirecta, radica en el hecho de que tanto emisor como inversor se conocen. Entonces, sí hay una relación recíproca entre emisor e inversor. Para que se entienda esto, vamos a hacer un ejercicio rápido, una especie de simulación. A ver, vamos con Fabi. Fabi, suponiendo el hecho de que sí dispongas de unos $270,000, ¿me los prestas? Sí, pero tendría que conocer a la persona. ¿Sí es usted? O sea, no, porque no lo conozco. Ya, muy buena la respuesta. Y va precisamente a aquello. Un inversionista sensato no invierte su dinero en alguien que no conoce. Eso es regla de oro del mercado de valores. O sea, así sea un monto leve, un monto bajo, un monto alto, que por si acaso en el mercado de valores $270,000 es muy poco, pero siempre partimos de esa premisa. Conozco a esa persona y más que si conozco o no desde un punto de vista social, sé lo que hace, a qué se dedica y qué va a hacer con los 270,000 o con los 2 millones o con los 20 millones, es el punto neurálgico para que funcione el mercado. Entonces tiene que haber confianza y tiene que haber transparencia. Si yo no te indico a qué me dedico y qué voy a hacer además con esos $270,000, cómo voy a generar el rendimiento que te ofrezco, pues de seguro que la operación no se lleva a cabo. Entonces, ¿qué involucra en el caso del mercado de intermediación directa? Puede haber intermediarios, es más, los hay, e incluso son más rigurosos que el intermediario en la intermediación indirecta, valga la ironía, pero tienen esa particularidad de que ambos extremos, a los que mencionábamos también como agente superavitario y agente deficitario, se conocen. Esa es una diferencia muy, pero muy marcada. Y se conocen porque es necesario que se conozcan, bajo la premisa de que un inversor con el volumen de información suficiente va a poder tomar una decisión que sea favorable a sus intereses, como también a los intereses del deficitario. Entonces, esa es una de las particularidades que necesariamente tenemos que tomar en cuenta, se ha cuadrado todo, que necesariamente tenemos que tomar en cuenta con relación a esto, con relación a la intermediación directa. Obviamente, cuando ya hablamos de una intermediación directa en términos formales, entramos a un parámetro bursátil.
Pero supongamos que esto no ocurra. Supongamos de que tenemos a un emisor que no recurre al ámbito bursátil y por lo tanto no se va a generar esta relación recíproca entre inversor y el sector bursátil que se convierte en intermediario del emisor. Bajo esa misma lógica volvemos a la consulta anterior, pero ya no tan abierta como si se animarían o no se animarían a pues, realizar alguna operación financiera conmigo en el ejercicio similar. Perdón que lo interrumpa. No sé si puede explicar un poco a qué se refiere el sector bursátil, porque no estoy logrando entender el ejemplo. Claro que sí, con todo gusto. Al decir sector bursátil nos estamos refiriendo a la institucionalidad del mercado de valores. Agencias de bolsa, bolsa de valores, sociedades administradoras de fondos de inversión, etc. Todas las entidades que componen al mercado de valores, ¿vale? Y el extra bursátil, que es al que me iba a referir enseguida, es todo aquello al margen de estas instituciones. Tengo la mano levantada de Andrés. Adelante, Andrés, por favor. Doc, una consulta. Entonces, digamos, la EDB es una entidad de intermediación financiera directa. No. La EDB es una entidad de depósito. Es en realidad una entidad que, bueno, es primordial, pero dentro del mercado de valores. La EDB no intermedia. La EDB lo que brinda es un servicio de depósito y almacenaje seguro de títulos valores en volumen o a pequeñas cantidades, pero además brindando los servicios de desmaterialización o de compensación y liquidación, ¿no? Que esto viene a ser un complemento de lo que acontece en términos de manejo bursátil, bajo el entendido que por efecto de la ley 1834, la ley del mercado de valores, la EDB se constituye en una institución primordial dentro del mercado bursátil, o sea, dentro del mercado formal, porque para todas las operaciones que se lleven a cabo en bolsa, previamente los instrumentos a ser negociados, los títulos valores, tienen que estar depositados o almacenados o bajo la seguridad que le brinda la EDB. Gracias, Doc. No te preocupes. Además de que vamos a profundizar el tema de EDB y las otras instituciones del mercado cuando estemos en derecho bursátil, que es la otra materia que verán conmigo. ¿Vale? Ok, volvamos con la simulación, ¿les parece? Mateo, aprovechando que Mateo ya se conectó. Mateo, tengo acciones del Banco Visa. Te las vendo a $95 cada acción. Unas 100 acciones. ¿Te animas? Ay, doctor, no conozco la situación actual del Banco Visa, así que no sé si compraría. Por sí me parece un poco bajo el precio de la acción, pero no me animaría sin informarme antes. Ya. ¿Y si me animo a vendértelas en 90? Siempre y cuando me compres las 100 50. 75. Y es mi tope. 60, no pues para nadie. 60 porque soy su alumno. Podría considerarlo un 65. Ya, está bien, 65, doctor, solo porque es usted. Perfecto, son $6,500, ¿no es cierto? Sí. Okay. A ver, lo que acabamos de hacer Mateo y yo en este momento, más allá de la simulación y más allá del juego, se llama negociación extrabursátil. O sea, no hemos ido a la bolsa, aunque Mateo ha tenido atisbos de hacerlo. De hecho, no tengo el conocimiento del comportamiento de las acciones y el valor de las acciones del Visa, o cómo está el Visa. ¿Dónde sí tendría información, Mateo? En la bolsa, en el régimen bursátil formal. Pero como esta ha sido una negociación extrabursátil, aquí juega a favor o en desmedro de las partes la habilidad de negociación y la especulación que pudiera darse. Ojo, yo he lanzado un nombre de un banco, entre comillas, al azar, he dicho Visa, porque en el sentimiento colectivo, al decir Visa, como que te da una sensación de que estás hablando de una empresa o de un banco, mejor dicho, estable, sólido, responsable, que difícilmente va a generarte un déficit o una pérdida. ¿No es cierto? ¿O alguno pensaría de manera distinta cuando le ofrezca acciones del Visa? La verdad que no, doctor. Ok, pues vean, acabo de estafar a Mateo. En términos generales, por si acaso. Porque en términos bursátiles, sí, F en el chat, en términos bursátiles, pues sencillamente es especulación llana y pura. Y que además en el régimen extrabursátil no está penalizado.
Más bien, se te alienta a que puedas especular. ¿Qué denota aquello? Porque sencillamente, miren, le he vendido acciones en $65 cuando la cotización de las acciones del BIS están actualmente en 2.98, 2.93, más o menos. Eso le iba a preguntar, doctor, ¿no depende del volumen del paquete accionario? O sea, ¿en cuántas acciones realmente está dividido? ¿No? Bueno, sí, sí y no. Pero es que, a ver, una cosa es la representación del capital social y otra cosa es el valor patrimonial neto, que es un valor presente, y otra es el valor corporativo por imagen. Por eso no he elegido cualquier banco, he elegido el Visa, ¿no? Porque cosa muy distinta hubiera sido que te ofrezca acciones del Banco Sol. Y de seguro, ECO, también ahí viene la relación, lo que dice Andrés, valor nominal versus valor de mercado. O sea, claro. ¿Cómo empieza esto? ¿Vieron hace una semana y media más o menos el barullo que se armó en la Bolsa de Valores de Nueva York y en las bolsas mundiales, en las OTC en realidad? Por el tema por Reddit. Sí, sí, Doc. Por lo que pasó en GameStop. Exacto. ¿Qué pasó? Es algo muy similar a lo que pasó con Elon Musk cuando recomendó comprar acciones de Signal. Pero resulta que... Doc, esto ya es más interesante, ¿no? Porque estos canales de Reddit no es de que han recomendado, han dicho, vamos a hacer subir las acciones, y las han hecho subir, y en verdad les han hecho una movida magistral. Y lo peor, Doc, es de que ahora, digamos, cualquier momento, si, como se estaba viendo ayer en varios videos de análisis, si en cualquier momento que el canal de Reddit quiera hacer subir una empresa porque sí, lo va a hacer, o es como el tema de los famosos, de los nuevos tipo bitcoins que habían surgido, que igual, y lo peor de lo que es de que la gente no entiende el tema del valor, de que este tema es especulativo, es de que, uy, sí me he comprado una acción, ahora vale $12,000, pero una que lo empiecen a vender las personas va a ir bajando, 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 bajando. Y es un poco complicado, ¿no, Doc? Igual, especialmente el tema del Bitcoin, que es como que ellos agarran y dicen, hoy vamos a hacer subir el famoso Dogecoin, que había sido una moneda inventada para molestar, que la han hecho subir, creo que hasta su valor de $80, cuando costaba 50 centavos de dólar. Y solo por eso, solo por mover el mercado, por demostrar de que si varias personas en Reddit se ponen de acuerdo, pueden hacer caer todo el sistema capitalista. No puede continuar con su explicación, ya le perdí el hilo. Con todo gusto, no te preocupes. Andrés, dime. Lo mismo que Fernando. No te preocupes. A ver, vamos con el tema. El tema criptoactivos lo vamos a tocar después, no se preocupe. El ejemplo que estaba dando de una estafa, porque básicamente es eso, he estafado a Mateo, un poquito para seguir la línea, ¿no?, de las clases presenciales, para no perder la línea de las clases virtuales. Esa estafa en el mundo comercial estaría mal vista. En el ámbito bursátil, le diría a todo el mundo, bueno, en el ámbito de bolsa, o de mercado de valores, perdón, le dirían a Mateo, ¿por qué no te informaste? Punto. Porque la especulación no solo es posible, se alienta la especulación. O sea, yo compro un activo financiero, llámese acción, bono, pagaré, el que fuere, y tengo dos posibilidades. Lo guardo bajo ese típico esquema de guardar el dinero debajo de tu colchón esperando que se reproduzca, cosa que no ocurre, o lo movilizo, lo circulo, porque esas acciones del Visa las tuve que haber comprado, porque yo no soy fundador del Visa, o de pronto sí, ¿no? Y quiero deshacerme de mi capital, pero saben que también ahí hay condiciones. Entonces, cuando yo circulo un activo, tengo también esa posibilidad, lo puedo vender en el mismo precio que yo lo he adquirido, pero ahí ya estaría perdiendo. Uno dice, no, recupero lo que he invertido. Falso, eso no existe. ¿Por qué? Por el valor del dinero en el tiempo. O sea, si yo invertí $100 hace un año, que hoy me den esos mismos $100 no me significa un retorno efectivo. ¿Por qué? Porque mis $100 hace un año tenían un poder adquisitivo que hoy no tienen. A eso se denomina valor del dinero en el tiempo. Incluso con un día de diferencia,
se pone de manifiesto. Por lo tanto, si yo tengo eso en mente dentro del mercado de valores, ¿a qué voy a alentar? ¿A qué voy a apuntar? Que yo no voy a vender en $100, voy a vender en 101, voy a vender en 102, en 105, en 110, en 120, en 150, dependiendo qué, quién me va a comprar. Siempre va a haber alguien que lo haga. Y ahí tomo lo que decía Jorge. Si eventualmente yo le ofrezco esas mismas acciones en 150, sin tomar en cuenta lo que ya les dije de los 2.98, si intento venderlas en $150, alguien que sabe que valen 2.98, ¿qué me va a decir? Estás loco. ¿No? Estás intentando estafar. Le digo, bueno, tú sabías, entonces ya, ahí muere. Pero si es alguien que no sabe y se deja guiar, ¿por qué? Imagen corporativa, sentimiento de marca, inclusive por el tema de, si hay marca en el tema de las entidades financieras, dirá, oye, es el Visa y me está vendiendo a buen precio. No es una inversión muy alta, estoy arriesgando $150 nada más, con un retorno, imagínate, es del Visa, hasta que luego descubre que lo he estafado, que en realidad he jugado, ¿con qué? Con un valor futuro. Porque uno cuando compra una acción, ¿lo hace pensando en el día siguiente o lo hace pensando en los rendimientos de aquí para adelante? A mediano y largo plazo. A largo plazo. Cosa muy distinta que yo quiera circular un cheque, que quiera circular una letra, que quiera circular cualquier otro instrumento que vence en menos de un año. Ahí ya no puedo jugar con expectativas, ahí tengo que jugar con efectivo, tengo que jugar con representación de efectivo o liquidez. Mientras que en el otro extremo estoy jugando ¿con qué? Con la idea. Volvemos con el tema de idea. La idea de rendimiento. ¿Qué es lo que hace el banco? Lo mismo. ¿Ocurre en el mercado de intermediación indirecta? Claro que sí. ¿Ocurre en el mercado de intermediación directa? También. Por eso, las particularidades de ambos mercados. Y este pequeño jueguito de vender las acciones de esta simulación tiene por objeto mostrarles eso. Ahora, una comparación última para que se entienda mucho mejor. El mercado extrabursátil, esa negociación directa que hice con Mateo, comparado con el mercado bursátil dentro de la bolsa, formal, institucional, con información transparente, etcétera, es como comparar compras en Leu Justus o compras en la cancha, Leu Justus en La Paz, la cancha aquí en Cochabamba, versus la compra en el ICE Norte o en el Hipermaxi. Bueno, el Hipermaxi por ahí, hasta por ahí. Pero más formal en todo caso. Ahora entienden un poquito la dinámica y el riesgo que puede existir en un mercado de intermediación cuando eliminamos a el sector formal. Pero ¿qué pasa si no lo eliminamos? ¿Qué pasa si eventualmente tanto emisor como el inversor deciden recurrir al sector bursátil, al sector de la bolsa de valores y las entidades aparejadas a bolsa, la EDB, la ESR, etcétera, las diferentes entidades? Pues resulta que se organiza de tal manera el mercado, se organiza en el sentido, ahora sí. Se organiza en el sentido de que emisor e inversor traban una relación jurídica intermediada por quienes participan en el mercado de valores, quienes participan institucionalmente en el mercado de valores y que buscan que esta relación emisor-inversor sea estable, sea formal. Y el punto para que ello pueda ser efectivo o que evidentemente se tenga o se cumpla el beneficio, radica en esto, la información. Por eso la respuesta categórica de Fabi hace un instante, cuando le preguntaba si es que dispusiere de los $270,000 para invertir en algo que yo le diga, me dice, no. ¿Por qué? Porque no me conoce. Andrés, tienes la mano levantada, adelante. Doc, una pregunta, o sea, no entendí muy bien. ¿Cuál es el modelo de negocio, digamos, de una entidad de intermediación directa? Ya. La entidad de intermediación directa lo que hace es convertirse en el puente formal entre emisor e inversor. Primero, dándole sentido, o en términos más correctos, dándole estructura a un emisor
Y acá, en el caso del inversor, midiendo el riesgo que está dispuesto a asumir para una relación con el emisor. ¿Qué es lo que va a ganar de ello? Comisión. Va a ganar una comisión por acercar a ambos extremos. Al emisor le va a decir, ok, esto es lo que el mercado necesita, esto es lo que el mercado requiere, esto es lo que los inversores buscan en cuanto a instrumentos financieros. O sea, no es cuestión de llegar a la bolsa y decir, ok, ¿y ahora qué vendo? Porque además, en la bolsa, más que vender, lo que estoy es ofertando. ¿Oferto qué? Rendimientos. ¿En relación a qué? Lo que yo puedo generar como emisor o podría generar como emisor si es que algún inversor o varios inversores deciden arriesgarse. Y en el otro extremo, al inversor le dicen, oye, mira, hay estos instrumentos en el mercado. Esta es su ponderación de riesgo, su calificación de riesgo. Esta es su probabilidad de rendimiento. ¿Te animas o no te animas? En términos muy, pero muy sencillos, ¿no? Ya luego, si gustan, esto lo vamos a profundizar mucho más, casi terminando la materia, esta, y ya dando el pie para derecho bursátil. Jorge, adelante, tienes la mano levantada. Doc, en pocas palabras se podría decir entonces que el intermediario se encarga de ofrecer o sea, de ofrecer al inversor, digamos, o demostrar la capacidad de ciertas empresas en su rendimiento y retorno para ver si se invierte o no. Y en el emisor le indica qué buscan, qué capacidad de rendimiento, qué capacidad de riesgo buscan los inversores para poder invertir en eso. Obviamente esto llega a ser expectaticio, ¿no, Doc? Según el movimiento de la bolsa, porque nadie te va a decir de que siempre va a estar con un retorno de subida o puede ser de que se desplomen de un día al otro, ¿no? No solo es expectaticio, sino que también es especulativo. ¿Quién hubiera pensado, por ejemplo, que Zoom tenga una buena cotización de bolsa hace 2 años? Nadie. Era una empresa marginal dentro de las cotizaciones en bolsa. ¿Quién hubiera pensado, por ejemplo, que Xiaomi tendría un buen comportamiento en bolsas asiáticas? Nadie. Hace 2, 3 años. O en el caso de invertir en las vacunas, ¿no? Que ahora, Las inversiones en salud, las inversiones en sector salud son siempre bien dispares, ¿no? Porque el nivel de riesgo es altísimo, ¿no? Y la incidencia de pérdida en ellas también, ¿no? sí, Doc, La porque comparación es desde, terrible. por ejemplo, todo agosto y septiembre se recomendaba invertir en este tema de salud. Sí. Pero la mayor parte de los laboratorios grandes, por lo menos los laboratorios que sí tenían la posibilidad de darnos una respuesta en tema de vacunas, no cotizan en bolsa. Las que sí cotizan en bolsa son las que tienen más bien en este momento bajo porcentaje de efectividad respecto al COVID. Aún así ha tenido incidencia. Pfizer no cotizaba en bolsa, Doc. Pfizer sí. Pfizer sí. Pero por ejemplo, los laboratorios, el laboratorio ruso depende de un apartado público. El laboratorio chino, lo propio, no cotiza en bolsa, ¿no? Entonces entra dentro de las otras categorías. Esos son Gamaleya y Doc, ¿no? Gamaleya es el ruso, ¿no? El que no Y el otro es cotiza. Sinovac. Y Moderna, creo que igual en Estados Unidos, ¿no? Que no cotiza en bolsa. AstraZeneca no sabría. AstraZeneca y Pfizer sí. Son las únicas, creo que son las únicas dos. No, hay muchas más, pero son las únicas que están trabajando con COVID, ¿no? Y de las que ahorita están autorizadas, digamos, para su distribución. Sí. No, y eso da para una especulación mayor todavía. Les puedo asegurar que esto ya entra para un juego muy interesante, ¿no? Que en algún momento, si lo logro convencer a Juanjo, al jefe carrera de Bursátil, hasta puede dar lugar a un escenario de simulación muy, pero muy interesante para el laboratorio de finanzas. Vale. Ok, a ver. Hemos mencionado a 2 mercados. Hemos mencionado al mercado de intermediación indirecta y al mercado de intermediación directa. ¿Qué nos resta ver? Al mercado de intermediación, pues, o mejor dicho, al mercado de futuros. Y en ese sentido, perdón, antes de hablar de instituciones, me interesa, perdón. Ahora sí. Me interesa que hagamos énfasis en este otro sector
por una sencilla y llana razón. Cuando hablamos de intermediación y hablamos de la intermediación directa en el mercado de valores, relacionamos lo que acontece en el mercado con tres clasificaciones en particular. Un mercado de dinero, un mercado de capitales y un mercado de futuros, derivados, opciones, swaps, índices, etc. Este es el que menos, pero así, el que menos se ha abordado en términos jurídicos, normativos y regulatorios en nuestro país y en el mundo, por la incidencia de lo que les decía hace un instante. Es recontra complicado prever en una lógica de causalidad jurídica lo que va a acontecer de aquí a 10, 15, 20 o 50 años. Recuerda, ¿no? La lógica de la causalidad jurídica, supuesto, acto y hecho jurídico. El supuesto es la previsión normativa, no es lo que la norma determina de qué va a acontecer si se materializa un acto jurídico y qué consecuencia va a generar en lo que denota ya un hecho jurídico. Por eso, prever o antelar comportamientos de mercados financieros, instrumentos dentro de mercados financieros, de aquí a un horizonte de 20, 30 o 50 años es sumamente complicado. Por eso la mayor parte de los países no han optado por ese tipo de normativa. Pero eso desacelera un mercado de derivados, desacelera un mercado de futuros, no. Más bien, el mercado de futuros, de derivados, opciones, swaps, índices, etcétera, está bien posicionado en el mundo. En Bolivia la discusión es todavía incipiente. Hay algunos elementos que nos permiten acercarnos a un mercado de futuros con una suerte de previsión financiera de aquí a 5, de aquí a 8, de aquí a 10 años, exagerando. Pero no hemos podido dar ese salto, por eso no tenemos todavía índices, no manejamos opciones, no manejamos derivados, no manejamos otros aspectos que son inherentes a un mercado de futuros. Pero es imprescindible que nosotros comprendamos aquello. Razón por la cual en plataforma les voy a dejar una lectura sobre mercados de futuros, sobre la cual luego voy a tener un pequeño control de lectura el día viernes, para darles el margen, para que lo puedan leer, comprender, entender, y sobre todo, si hay algún punto que no logran comprender bien, me escriban con toda confianza vía WhatsApp o me pongan la consulta en el foro de consultas para que yo se los pueda absolver. Porque no es una lectura del todo sencilla, lo reconozco, sobre todo para nosotros que estamos insertos en el ámbito jurídico. Pero eventualmente nos va a tocar, y mucho más probablemente a ustedes que a mí, el regular un mercado de esta naturaleza. Porque este es el mercado que eventualmente tendremos que comprender y manejar. Mucho más ustedes de aquí a 5 o 10 años, ¿no? Por ese motivo es de que les voy a dejar la lectura en plataforma, ¿vale? Ahora, hemos hablado de la bolsa, hemos hablado del mercado de intermediación. Ahora hablemos de instituciones, ¿vale? No sin antes consultarle a Jorge. ¿Tiene la mano levantada? ¿La dejaste levantada o tienes una pregunta, Jorge? La dejé levantada, Doc. Ahorita la bajo. No te preocupes, pierde cuidado. Ok, hemos hablado de mercados. Ahora hablemos de instituciones. Antes que nada... Doc, una preguntita, justamente antes de que entremos al tema. Usted justamente estaba diciendo que no se podría llegar a regular el mercado bursátil o, bueno, las instituciones de este sector, justamente porque no se podía prever de ninguna manera el comportamiento del mercado. Sin embargo, no es el área en el que los economistas se desarrollan en justamente las predicciones del mercado en sí. Sí, me refería a que no se puede regular fácilmente lo que es el mercado de futuros. El mercado de valores sí está regulado y bastante bien regulado, por cierto, ¿no? En el caso boliviano tenemos a la ley 1834, su decreto supremo reglamentario y una pléyade de disposiciones legales que contemplan la recopilación normativa para el sistema financiero en el ámbito de valores. Ahora, regular operaciones como los índices, swaps, forwards, también los derivados y opciones que son parte del mercado de futuros, es algo extremadamente complicado. No imposible, porque sí se pueden manejar tendencias, y eso es lo que tratan de identificar economistas, y yo diría más ingenieros financieros, porque el economista se concentra en lo que tienes hoy y lo que te falta hoy para una previsión futura.
Y el financiero, pues, te ve no solamente eso, sino que traza una trayectoria respecto al comportamiento financiero, al comportamiento respecto a instrumentos, medios y otros, ¿no? Además de mercados. Pero esto te muestra solo tendencias. ¿Cómo regulas una tendencia? ¿Cómo estableces obligaciones dentro de una tendencia? Esa es la parte dura. Ahora, eso no inhibe, por ejemplo, que pueda haber contratos de opciones, contratos de derivados, contratos de operaciones futuras. Los hay. Y eso es ¿por qué? Porque estás jugando con esas tendencias, jugando con esa información, tratando de acumularla al conocimiento jurídico para poder prever ciertas circunstancias y sobre todo denotar qué va a acontecer en términos de derechos y cumplimiento de obligaciones. Que eso, como bien mencionabas, Victoria, no lo hacemos solos, lo hacemos en coordinación ¿con quién? Ingenieros financieros, contadores, economistas, administradores inclusive, ojo, sector político también, porque el lobby en el tema de mercados de futuros es extremadamente importante. ¿No? Porque si estamos jugando, por ejemplo, con operaciones futuras sobre recursos naturales, sobre aprovechamiento de recursos naturales, y no hemos tomado como una de las variables a considerar la apertura o el cierre que pueda hacer un Estado o un país en cuanto a su política respecto al aprovechamiento o explotación de recursos naturales, pues se nos viene todo el negocio abajo, por completo. Entonces, sí es un trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, donde van a estar insertas no solo instituciones o personas del sector bursátil o del sector financiero, sino también del ámbito administrativo, público, privado, políticos, etcétera, ¿no? Cabilderos, gente que hace lobby, etcétera. Entonces, ahí entra en juego muchos factores para la regulación de lo que es un mercado de futuros. Que si bien es compleja, no es imposible. Por lo menos en el caso boliviano todavía no hemos profundizado en una regulación de esta naturaleza. A lo sumo hemos llegado a los contratos de intercambio, ¿no? O eventualmente a los swaps, o hemos llegado a algunas operaciones que las vamos a profundizar mucho más cuando estemos en derecho bursátil, cuando ya abordemos el tema del underwriter, por ejemplo, ¿no? Pero eso ya es materia, si quieren, de derecho bursátil. ¿Vale? No sé si alcancé a resolver tu duda, estimada Victoria. Sí, doctor, muchas gracias. Con todo gusto. Vale, a ver, hablemos de instituciones. Las instituciones sabemos muy bien que tienen que estar insertas en la relación con instrumentos y la relación con mercados. Hablar de instituciones es hablar de las entidades que movilizan el mercado. Y en ese sentido, tenemos que identificar 4 grandes sectores. Un sector público, que lo vamos a enfrascar, si quieren, en el concepto del ámbito regulador, todo lo que involucra la regulación del sistema financiero, y el resto lo vamos a orientar a las instituciones que intermedian dentro del mercado, sea un mercado de intermediación indirecta, un mercado de intermediación directa, o en los mercados previsionales, así como en el mercado de seguros, ¿no? Que cada uno tiene su particularidad y además, pues en el caso del desarrollo de esta materia, vamos a comprometer tanto al ámbito regulador como al mercado de intermediación indirecta. Dime. Perdón, le escuché entrecortado. ¿Entre qué grupos tenemos que dividir, perdón? Ya. Son 4 cuadrantes, son 4 sectores. El que lo tenemos remarcado, el ámbito público, que lo vamos a manejar más bajo el concepto del ámbito regulador, ¿no? Porque en el sector público, en lo que involucra ASFI, la APS, el Banco Central, el Ministerio, son los que nos imponen las reglas dentro del sistema financiero en general. Los otros sectores ya son los privados, que se dividen en 4 grupos. Tenemos al mercado de intermediación indirecta, al mercado de intermediación directa o mercado de valores, al mercado previsional y al mercado de seguros. Enseguida vamos a desglosar cada uno de ellos para identificar precisamente a las instituciones que participan en cada uno de dichos sectores o áreas del sistema financiero. Bien, vamos a quitar esto. Ahora, cuando nos referimos al ámbito regulador o el sector público, si quieren, hacemos alusión precisamente a estas entidades.
de las cuales la que denota el mayor énfasis posible es ASFI. Y en gran medida te vamos a comprometer una porción importante de este primer parcial a lo que hace ASFI, a lo que puede llegar a ser y al ejercicio de sus competencias conforme la Ley 393, la Ley de Servicios Financieros y normas conexas. Pero no podemos hablar de regulación del sistema financiero sin hacer alusión también a la APS, la Autoridad de Pensiones y Seguros, que viene a ser el complemento, si quieren, de los sectores financieros vinculados a previsión, AFPs, gestoras, el tema jubilación, y también el mercado de seguros, que se encuentra regulado por la APS. Esto hablando de las reguladoras como tal, que en algún momento de su historia fueron también las que determinaban o definían política dentro del sistema financiero. Hoy ya no lo hacen. Hoy solo proponen, no definen. Porque la definición de política financiera recae en el Banco Central de Bolivia, en lo que corresponde, bajo el ejercicio de la ley del Banco Central, y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, bajo el mandato constitucional, el mandato del Decreto Supremo 29894 y sus reformas, y lo propio, la Ley de Servicios Financieros. Tímidamente también se asoma otra reguladora, que si bien tiene un énfasis muy particular, que es la verificación del cumplimiento de los requisitos cooperativistas con relación a lo que puede hacerse, con relación a lo que puede efectivamente conformarse en términos de cooperativismo, y dentro del esquema cooperativista, a aquellas que se dedican a la intermediación financiera, ¿no? Denominadas también las cooperativas de ahorro y crédito, que son reguladas en parte por la AFCOP, pero sobre todo se encuentran bajo sujeción irrestricta de las determinaciones y competencias de ASFI. ¿Se acuerdan? En el diagnóstico habíamos hablado de jerarquía administrativa y competencia administrativa. La jerarquía administrativa en el régimen financiero se ejercita en el ámbito de las funciones del Banco Central de Bolivia y las funciones del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Entonces, en este cuadrante involucramos a un ejercicio de jerarquía. Son quienes toman las decisiones. Decisiones que luego van a ser ejecutadas o van a ser puestas en marcha por ASFI, por la APS y por la AFCOP. Cuando ya nos referimos a regulación como tal del sistema financiero, la única reguladora que se impone al resto es ASFI. La única reguladora que asume un rol protagónico es la autoridad del sistema, la autoridad de supervisión, perdón, del sistema financiero boliviano, ASFI, que impone sus condiciones a la APS, la AFCOP y a cualquier otra reguladora, bajo la premisa de que por el mandato constitucional le hemos denotado ¿qué? Una competencia exclusiva, privativa y exclusiva. Cosa que también se identifica en el tema de la APS para el tema pensiones, para el tema seguros, para la AFCOP, para el tema cooperativista, exceptuando la regulación financiera de las cooperativas de ahorro. Entonces, esa es la forma en la que nuestras instituciones públicas en el ámbito de regulación operan. Desde la definición de políticas con el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la operativización de esas políticas a través de ASFI, la APS y la AFCOP, ¿no? En relación a lo que los anteriores entes mencionados han podido determinar para su aplicación en el sistema financiero nacional. No sé si tienen alguna duda o consulta antes de dejar esta lámina. Muy bien. Ahora, aparte de estas entidades del sector público, también hacemos alusión a las entidades del sector privado. Y comenzamos por las que van a comprometer nuestro mayor énfasis en el desarrollo de la materia. La banca, a la que sumamos cooperativas, las EIF en general, las entidades financieras de vivienda, las IFDs, las entidades financieras comunales y todo aquello que vaya a ser parte del conglomerado de intermediación financiera indirecta, incluidos los servicios auxiliares, los servicios complementarios como cajas de cámaras de compensación,
las casas de cambio, las entidades de depósito, los burós de información, etcétera, 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 ¿no? Dentro de la gama de servicios, ya sea para estas instituciones o en última instancia para nosotros como usuarios financieros. Esto lo vamos a profundizar en el desarrollo de todo el módulo en particular. Ahora, en el otro extremo, como instituciones del mercado de intermediación directa o del mercado de valores, comprometemos al sector bursátil. De ahí la incidencia de un organismo o un ente por encima de casi todos, la bolsa, en directa coordinación con las agencias de bolsa, que son los que albergan a los agentes que comúnmente los denominamos brokers o corredores de bolsa. Se suman también las administradoras de fondos de inversión más sus fondos de inversión, la entidad de depósito de valores a la que hacía alusión Andrés hace un instante, la sociedad de titularización más sus patrimonios autónomos, que también los profundizaremos en la materia de derecho bursátil, y las empresas calificadoras de riesgo, que estas sí las vamos a tocar en lo que concierne a gestión de riesgo crediticio y la medición de riesgos del sector financiero de intermediación indirecta. Luego también mencionamos los otros dos mercados, ¿no? Que esto, como ya les adelantaba el día de ayer, lo abordan mucho más en las otras dos materias, en la materia de seguridad social, donde abordan previsión, la relación con las AFPs y de forma futura la gestión pública de seguridad social, y el mercado de seguros con las empresas aseguradoras, las reaseguradoras y las corredoras de seguros. Entiéndase entonces que estos entes o estas instituciones necesariamente van a relacionarse también con el sector público bajo el siguiente esquema. Todas las entidades que involucran al mercado de intermediación indirecta son reguladas por ASFI. De la misma manera, ASFI regula a todas las entidades del mercado de intermediación directa. En el caso de la APS, esta entidad regula tanto a las aseguradoras como a el mercado previsional. Esa es la forma en la que se estructuran estos cuadrantes de las instituciones que dan forma y sentido a el sistema financiero, bajo la premisa de que además van a girar en torno a las políticas que fueren establecidas o determinadas por el Banco Central de Bolivia y por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ahora, si hablamos de instituciones como conceptos básicos, también tenemos que hablar de medios o instrumentos. Cuando hacemos alusión a los instrumentos del sistema financiero en particular, entendemos que estos vienen a ser los mecanismos por medio de los cuales las instituciones a las que hemos hecho alusión hace un instante operativizan su labor y que además son las que permiten que el mercado adquiera la forma que tiene. Cuando hablamos de instrumentos vinculados a instituciones, hacemos alusión a una circunstancia relacionada obviamente a los mercados, relacionada a lo que denota en este caso todo el sistema financiero como tal. Permítame un segundo, ahora sí. Que en el movimiento constante que se efectiviza con relación a las diferentes instituciones que hemos mencionado, permite desarrollar las actividades, ya sea de intermediación tradicional, banca, cooperativas, etcétera, actividades poco tradicionales, mercado de valores, y el soporte en el ámbito previsional y de seguros. Esto se logra precisamente a través de las diferentes categorías de instrumentos financieros que responden al tipo de mercado en el cual se moviliza. Si nosotros dividimos los mercados en 4 cuadrantes, intermediación indirecta, intermediación directa, seguros y previsión, el resultado nos dará permitirá la identificación de los siguientes instrumentos. En el caso del mercado de intermediación indirecta, que es al que le vamos a dar mayor énfasis en el desarrollo de nuestra materia, nos referimos a los depósitos y los créditos en términos genéricos, porque ya el día de ayer les mencionaba que debiera ser
más adecuado el que hagamos alusión a captaciones, en el caso de los depósitos, y en el caso de los créditos, las colocaciones. Para manejar los términos precisos conforme se determina en la Ley de Servicios Financieros y en la recopilación normativa correspondiente. Lo que vienen a ser la expresión, si quieren, del instrumento o los instrumentos, las categorías de instrumentos que movilizan a nuestro mercado. Dentro de las captaciones, por ejemplo, tenemos a los contratos que ratifican una caja de ahorro, la cuenta corriente, depósito a plazo fijo. Y en el caso de las colocaciones, los créditos en particular, en sus diferentes facetas, así como también otras operaciones contingentes que tengan por objeto colocar capitales de la entidad financiera al mercado. Entonces, ahí entran en juego una gama amplia de alternativas que son reguladas por la Ley de Servicios Financieros y por la recopilación normativa para el ámbito de banca o de intermediación indirecta. Eso es precisamente lo que vamos a profundizar ya en la segunda parte del segundo parcial y en la parte del final de nuestra materia. Ahora, siguiendo esa misma línea, al hacer alusión directa a lo que acontece en el mercado, también reconoceremos que en el caso de la intermediación directa, el instrumento por antonomasia vienen a ser los títulos valores, aquellos instrumentos que nos permiten manejar los flujos de capital de entre el agente deficitario y el agente superavitario mediante la colocación de acciones, bonos y otros que son los que integran la categoría de títulos valores, que ya escapan en gran medida de su comprensión comercial y se concentran más en una comprensión de carácter bursátil o de bolsa de valores. Y en lo que concierne al mercado de seguros y al mercado previsional, tenemos dos categorías de instrumentos. Para el mercado de seguros, la póliza, que refleja precisamente la relación contractual entre el tomador del seguro o el beneficiario del seguro o de los seguros, así como también la empresa aseguradora o la empresa reaseguradora. Y en el caso del ámbito previsional, los aportes y contribuciones a los fondos complementarios o al fondo individual para jubilación, para rentas de vejez, riesgo laboral y otros que ustedes van a abordar con mayor precisión en la materia de seguridad social, si es que no lo hicieron ya. Como les decía, en el desarrollo de esta materia nos vamos a concentrar en los primeros instrumentos, aquellos derivados de las operaciones de colocación y de captación. De esta manera, tenemos diagramado todo nuestro sistema financiero. Es el conglomerado, si quieren, de instrumentos, de instituciones y de mercados. ¿Qué faltaría mencionar? ¿Quiénes faltan como complemento de toda esta estructura? Pues los que movilizamos también el mercado, que en este caso entramos dentro de la categoría de usuarios o de forma ya explícita, como se nos manifiesta en la Ley de Servicios Financieros, consumidores. En este caso, consumidores financieros. ¿Por qué? Porque lo que consumimos es precisamente aquellos instrumentos u operaciones que el sistema financiero pone a nuestra disposición, sea algo tan básico o elemental como una caja de ahorro o una tarjeta de débito o cualquier otra operación más compleja que comprometa riesgo. No, eso connota al consumidor. ¿Seré considerado usuario financiero si lo único que tengo de contacto con una entidad financiera es que voy a pagar servicios, como por ejemplo telefonía, cable, internet o cualquier otro servicio básico? ¿Qué sería en ese caso? ¿Sería usuario o sería consumidor financiero? Usuario. Usuario. ¿Por qué? Porque se está empleando ese medio
pero no se está consumiendo como tal un producto de los que se oferta propiamente en la entidad financiera. Muy bien. ¿Y cuándo me convertiré en consumidor? Bajo la misma relación, que lo que haga es pagar servicios. Tal vez cuando te prestes dinero para pagar ese servicio. Una alternativa, bien. Y sin necesidad de prestarnos dinero. Tal vez cuando se contrate el servicio del banco para que, o la entidad financiera correspondiente para que cada vez se abone y ya sea de una manera automática y se cobre una comisión por ese servicio. Bien, bien. Incluso algo más básico y más elemental todavía, ¿no? Como he podido ver en el diagnóstico, 17 de ustedes tienen caja de ahorro. Si eventualmente esa su caja de ahorro la han vinculado a una tarjeta de débito y esa tarjeta de débito más su caja de ahorro la han vinculado a una aplicación de banca móvil y utilizan esa banca móvil para pagar servicios, se han convertido de usuarios a consumidores o siendo consumidores del servicio que ya les brinda el banco, lo han extendido a esta gama de usuarios con el simple pago o el débito efectuado, inclusive con un servicio de pago por QR. Entonces, siempre encontramos el camino dentro del sistema financiero, hablando de las instituciones, para que nuestros usuarios eventualmente se conviertan en un consumidor financiero. La experiencia más reciente de aquello, y además llamativa, la hemos podido evidenciar en la ciudad de La Paz, donde algunos conductores de minibús que hacen servicio del Alto a San Francisco o a la ciudad de La Paz, han comenzado a colgar letreros QR para el pago del servicio. Básicamente, con esto que nos está diciendo el conductor de ese minibús, que es un consumidor financiero, primero. Y segundo, nosotros, usuarios del transporte público, estamos haciendo uso también de un servicio financiero, que es propiciado gracias a una relación de un consumidor, insisto, el conductor del minibús, respecto a su sistema financiero, respecto a la entidad con la que se vincula respecto al sistema financiero. Y lo que veremos más adelante, ¿no? Ya la experiencia de utilizar los códigos QR para el pago con la aplicación simple a través de nuestra banca móvil, acá en Cochabamba la pudimos apreciar, por ejemplo, fue un caso bastante llamativo, hasta salió en la prensa y le dio una franca cobertura a un amigo, es Marcelo Durán con Bitumano, que publica bastante en redes, que le dio cobertura a la señora que vende jugos de naranja en la puerta de las entidades financieras que están ubicadas en la avenida Blanco Galindo, ¿no? En el primer kilómetro o el kilómetro cero, si quieren, de la Blanco Galindo, que se volvió sensación la señora hace unos 2 años porque uno salía del banco y te topabas con el letrero, sí, que anunciaba que vendía refrescos de naranja, mandarina y pomelo, pero lo llamativo, no tienes efectivo, paga con QR. Y tenía ahí su código QR para que saques tu celular y le pagues sin necesidad de utilizar efectivo. Como pueden ver, entonces, el sistema encuentra siempre o el instrumento, la vía, para que las instituciones dentro del mercado lleguen ¿a quién? A los usuarios, a los consumidores del sistema financiero. Y la tendencia de la mayor parte de las entidades del sistema financiero es convertir a los usuarios en consumidores, porque esto traba una relación jurídica y sobre todo una relación mucho más duradera que la condición de usuario, ¿no? Porque en el caso de usuario puede ser que utilices una única vez una institución financiera para pagar un servicio y no vuelvas a usarla nunca más. Mientras que en el caso del consumidor, la tendencia es de que haya periodicidad y que se pueda replicar la gama de servicios u operaciones que se llevan a cabo. ¿Alguna duda o consulta antes de que avancemos ya otro punto respecto al sistema financiero? Vale.
Tomemos un pequeño descanso de unos 2 minutos y de ahí continuamos ya con uno de los factores que denota ya un énfasis muy particular en nuestra carrera, regulación. Cómo se regula el sistema financiero, cómo se ha regulado en el pasado reciente y cómo se regula hoy o qué enfoque se le da en términos de regulación. Tomemos un pequeño descanso, como les digo, 1 a 2 minutos para que puedan estirarse, moverse un poco y podamos continuar ya más frescos. Muy bien, continuamos entonces. Y hubo una pregunta muy interesante en el chat, ¿no? Y que vale la pena ponerla de manifiesto. ¿Este esquema resume el módulo? Sí, lo resume. ¿Por qué? Porque en el abordaje de derecho financiero, lo que nosotros lo que concentra nuestra atención en realidad, radica en el hecho de ver cuáles son las reglas que rigen a los mercados, concretamente al de intermediación indirecta, cómo esas instituciones que conforman ese mercado tienen que adecuarse a esas reglas para participar del mismo y cómo esto también incide en la materialización de los diferentes instrumentos para refrendar derechos y obligaciones dentro del sistema, ¿no? A beneficio de usuarios, beneficio de los consumidores, como también de las propias instituciones, tanto públicas como privadas, que en esencia es lo que vamos a abordar en todo el módulo, ¿no? Que si quieren, en la sincronía de lo previsto en nuestro sílabo, pues va a acreditarse en ese sentido. Por eso, una vez terminado este primer tema, que eso lo vamos a hacer hasta mañana, ya vamos a abordar el tema de política financiera y vamos a concentrarnos en las instituciones de carácter público y cómo las decisiones que toman esas instituciones repercuten en los mercados e inciden indirectamente o directamente en los instrumentos, ¿no? Que eso es en gran medida lo que vamos a ver en el tema de política financiera. Ok, continuamos entonces. En este caso, hablemos ya del parámetro jurídico, la regulación. Hay un punto importante que debemos anotar, sin embargo. No es lo mismo regular que controlar y fiscalizar. Así como también existe una ligera diferencia en lo que es la supervisión. Recuerden bien estos términos porque vamos a responder luego a una suerte de encuesta para verificar si hemos logrado entender la diferencia entre regulación, supervisión y control, además de fiscalización. Pero antes de ver aquello, veamos un poco de los antecedentes regulatorios en nuestro país. Y eso nos remite, entre los antecedentes más importantes, a 2 momentos. Lo que acontecía antes de 1985 y lo que se permitió ejercitar en términos de regulación después de 1985. ¿Por qué la fecha? ¿Por qué el año? ¿Por qué 1985 se muestra como un punto de inflexión en la labor regulatoria en nuestro país? ¿Qué de importante ocurrió en 1985? ¿Quién recuerda lo que pudo haber? ¿No es la Marcha por la Vida? Eso es de 1990. ¿90? Sí. El 21060, doctor. Muy bien, Cristian. Exacto. El 21060 realmente en el tema regulatorio y mucho más en el énfasis financiero nos muestra un antes y un después. No nos olvidemos que antes de 1985, antes del Decreto Supremo 21060, teníamos una economía estatizada. Teníamos una fuerte presencia del Estado en el manejo y conducción de la economía y el sector financiero. Cosa que cambia trascendentalmente con el 21060 y las circunstancias que acontecieron durante el periodo de la Unión Democrática Popular, o la famosa UDP, el partido de Siles, y la terrible hiperinflación que nos tocó vivir entre 1982 y 1985. Por eso, en términos regulatorios, hay un cambio trascendental porque cambiamos un patrón, cambiamos una lógica y una estructura de desarrollo financiero y económico en el país. Antes de 1985, concentrada en el Estado. Después de 1985, ya con una apertura a mercado. Eso nos lleva a entender
que antes de 1985 sí hablábamos de una economía regulada, porque se establecía la estructura para que el Estado sea el ente primordial, el ente sobre el cual se estructura, se desarrolla, se operativiza todo el ámbito económico financiero nacional. No significaba que no había emprendimientos privados. Sí habían, sí existían, incluso emprendimientos de una larga data, como en el caso del Banco Nacional, como veremos más adelante. Pero, ¿qué era lo que predominaba en esa época? Y nos referimos sobre todo al periodo entre finales de la década del 40 y finales de los 70. Una represión financiera terrible. En vez de que el Estado aliente a la conformación de nuevas entidades de intermediación financiera, que en aquel entonces solo nos referíamos a la categoría de bancos, no entendíamos las otras formas de entidades de intermediación, pero que en vez de que el Estado promueva o fomente el desarrollo de estas entidades, básicamente se las reprimía. ¿Por qué? Porque querían controlar todo. O sea, querían que el Estado sea el benefactor, sea el gestor y el generador de riqueza. Punto. Y ya todos sabemos cuál es el resultado de aquello, ¿no? Un déficit terrible, un mal manejo corrupto, clientelar, prebendal de la economía boliviana, ¿no? Que tuvo sus grandes desaciertos y que se manifestaron en el sector financiero y una pobre regulación en caídas estrepitosas de la mayor parte de los bancos públicos. Banco de Cochabamba, Banco de La Paz, el Banco Agrícola, el ganadero hipotecario, no el actual, sino el público que existía en la década de los 70s y 80s, y otros que lo único que mostraron fue su deficiencia en cuanto al manejo del sector financiero, tanto para beneficio público como para beneficio privado. Sumado al hecho de que se desalentaba más bien la conformación de nuevas entidades financieras, vivimos un periodo de represión, donde el encaje legal y otros aspectos en lo que concierne a la regulación por parte del Banco Central hacían escapar cualquier tipo de emprendimiento de carácter privado, ¿no? En el sector financiero. Se promulga el Decreto Supremo 21060 como una necesidad para afrontar las vicisitudes y dificultades que se fueron propiciando entre los años 82, 83, 84 y propio 85. Para nadie es un secreto y es parte de nuestra historia las razones por las cuales el 21060 tuvo que ser emitido, por más de que haya sido duramente criticado y que tenga muchos aspectos negativos, que los hay, lamentablemente, como consecuencia del 21060, pero así también reconocemos la necesidad de un quiebre institucional y un cambio de dirección en cuanto a la gestión del Estado, y parte de esa gestión involucraba también el parámetro regulatorio. El célebre discurso de don Víctor Paz Estensoro, con ciudadanos bolivianos: Bolivia se nos muere, para justificar luego la promulgación de uno de los decretos supremos icónicos en nuestra historia. Resultado: la transformación de la economía nacional. Una economía hasta ese entonces estatista. Una economía concentrada en las fuerzas públicas antes que en la fuerza privada, antes que en el sector privado. Y que a partir de 1985 muestra otra talante, muestra otra forma de estructurar el desarrollo económico financiero nacional, sin que implique una desaparición absoluta del Estado en la presencia de la economía, pero sí que cambie su rol, que se ejercite un rol de regulación, no como el que se vivía décadas anteriores, sino aquel con el cual nacía el esquema regulador en nuestro país, remontándonos a los años 20 del siglo pasado, 1922, 1928, con la conformación del Banco Central de Bolivia y la Superintendencia de Bancos de aquella época. Esta transformación estructural nos vinculaba a una economía de mercado, a una economía donde las fuerzas del mercado, sobre todo y eminentemente privadas, sean las que ayuden en alguna manera a estabilizar lo que acontecía en nuestro país, luego de la gran depresión, luego de la gran hiperinflación que caracterizó a este periodo. A eso se suma, en términos regulatorios, el cambio en las políticas financieras para abordar sobre todo una política de ajuste y estabilización. Veníamos de una gran hiperinflación. Que se liberalicen las tasas de interés, que estaban en este caso
concentradas en las decisiones del Estado, y ojo que estamos volviendo a esa circunstancia, donde el Estado, a través de sus bancos públicos en aquel entonces y ahora a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, determina las tasas para la mayor parte de los activos financieros o las operaciones financieras. En aquel entonces, la gran mayoría. Actualmente, lo que involucra créditos de vivienda, créditos productivos. Y también, con el efecto del 21060, se desactiva algo que en el sector financiero mencionábamos o manejábamos bajo el concepto de represión financiera ejercitada por el Banco Central de Bolivia. Como les decía hace un instante, el Estado, para desalentar a las entidades privadas o a los emprendimientos privados que quisieren participar o mediar en el sistema financiero, los coaccionaba básicamente con un instrumento de represión que era el encaje legal. La reserva que tenía que dejarse como depósito físico en efectivo de un monto de capital para que la autorización de funcionamiento pueda ser efectiva. O sea, para que un nuevo banco pueda operar en nuestro país, necesariamente, y eso se mantiene por si acaso, tenía que procesarse un encaje legal, que un monto de capital tenía que ser entregado a las arcas del Banco Central de Bolivia como garantía de operaciones de esa nueva entidad financiera. Actualmente todavía mantenemos la lógica del encaje legal, pero lo hacemos bajo un porcentaje razonable y que está ponderado a riesgo, el nivel de riesgo aceptable o promedio que va a asumir una entidad financiera, que no debiera superar al 10% de su capital total. Solo que en aquel entonces, antes del 21060, el Banco Central de Bolivia podía determinar un encaje legal variable. Y si, por ejemplo, una entidad financiera tendría la intención o una nueva entidad tendría la intención de conformarse, le podía establecer un encaje legal del 30% con relación a su capital o de un 50% con relación a su capital, de inicio, por si acaso, lo que desmotivaba inmediatamente a quien intentare o a quienes intentaren conformar una nueva entidad financiera. Este aspecto se rompe por completo, se desestima por completo bajo el efecto del 21060 de limitar la propia acción o el accionar del Banco Central de Bolivia en una determinación de un encaje legal variable y más bien trabajar con un encaje legal fijo, estándar, según tipo de entidad, como se vería más adelante. Esto como resultado precisamente de nuestra apertura económica, de nuestra apertura de mercado, de favorecer y permitir el desarrollo de capitales privados que vayan a soportar las necesidades del usuario y consumidor financiero, ¿no? Que en aquel entonces ni siquiera recibía aquella denominación. Eran simplemente ahorristas y prestatarios. Por eso la regulación durante ese primer periodo, esa primera etapa, 1985, meses y años posteriores, sufrió también una serie de cambios abruptos. No todo fue positivo, no nos olvidemos que veníamos saliendo de una grave hiperinflación que conmocionó a nuestro país y que afectó en términos económico-financieros a la mayoría de la población boliviana, por no decir todos. Razón por la cual regular un sector financiero que ya venía atravesando una crisis no era una tarea sencilla. ¿Quiénes tomaron la posta? ¿Quiénes asumieron ese rol? Las superintendencias. Como parte de las reformas de primera, segunda y posteriormente las reformas de tercera generación post-21060. En las reformas de primera generación predominaba sobre todo una reforma política, por la remoción política operada en nuestro país, económica y política. Política en el sentido de toma de decisiones, no de partidos políticos, no de representación política, que eso se vendría después. Esa es la reforma de segunda generación. Y la reforma de tercera generación involucró sobre todo el hecho de que se refuerce el sector regulatorio. ¿Y hacia dónde apostó el Estado? Hacia las superintendencias. Muchas de ellas ya existían. Es más, nuestra superintendencia vinculada al sector, la superintendencia de bancos, data de finales de los años 20 del siglo pasado, constituyéndose una de las reguladoras o supervisoras más antiguas que tenemos en el país, lo que es hoy ASFI. Por eso, en términos de regulación, uno de los factores primordiales en esa reforma de tercera generación fue el advenimiento de los sistemas regulatorios, constituyéndose tres grandes sistemas: Sirenare, Cirese y Cirefi.
de los cuales obviamente tenemos mayor énfasis con el último, el CIREFI, el Sistema de Regulación Financiera. Este sistema se reconoce, no puedo decir que nace porque quienes componen el CIREFI son instituciones más antiguas, pero se estructura o se reconoce bajo la necesidad de un trabajo coordinado e integral de los siguientes sectores. Hablar del CIREFI es hacer alusión a tres grandes áreas: banca y entidades financieras, que recibiría además esa denominación a mediados de los 90, pensiones, valores y seguros, para lo que conformaba en su momento la superintendencia del mismo nombre, y la superintendencia de empresas, con una categoría y una condición muy particular en aquel entonces, lo que hoy es la AEM. La superintendencia de empresas se constituyó en su momento en el triage económico-financiero del país. Adoptamos el término del sector médico, un triage que también ocurre por si acaso en los periodos de guerra, en la atención médica de la misma forma. No es más que esa etapa previa antes de la atención formal, donde tú catalogas al paciente, catalogas a la persona, si se va a salvar, si no hay posibilidad de que se salve. La Superintendencia de Empresas hizo lo mismo con las empresas bolivianas. Como parte del esquema de la ley FERE, la ley del Fondo Especial de Reactivación Económica, como referencia también a lo que fue toda la serie del jubileo, año 2000, con toda la incidencia de la década de los 90, para permitir que aquellas empresas que se encontraran en un déficit fiscal y comercial y un déficit financiero pudieran acceder a fondos de rescate, con la reciente creada, en aquel entonces, NAFIBO, Nacional Financiera Boliviana. Por eso la esencia de la superintendencia de empresas, que inicialmente uno diría, pero ¿qué tiene que ver una superintendencia de empresas que controla aspectos de gobierno corporativo o aspectos de gestión administrativa de las empresas con el sector financiero? Pues sí tenía mucho que ver, porque era la entidad responsable de elegir qué empresas van a ser rescatadas con los fondos de reactivación económica. Pero antes de abordar ese aspecto con la superintendencia de empresas, hablemos de las otras dos reguladoras y concentrémonos en la historia, por ejemplo, y la importancia del SBEF, la superintendencia de bancos, en aquel entonces solo denominada bancos. Lo de entidades financieras es algo que se añade en la década de los 90. La superintendencia de bancos nace en 1928 como resultado de la misión Kemmerer, que no tenía por objeto constituir una superintendencia o un ente regulador. El objeto de la misión Kemmerer era constituir el Banco Central de Bolivia, así como lo hizo en varios otros países de la región. Esto ya lo iniciaron en 1922, y como resultado de la conformación del Banco Central de Bolivia, no del primer, sino del Banco Central de Bolivia, se vio por conveniente complementar con el parámetro regulatorio, entendiendo que las dos funciones tienen que ir separadas. Banco Central es un definisor de políticas. Además, es el responsable de la política monetaria, cambiaria y fiduciaria del país. Mientras que la superintendencia de bancos es la responsable de la fiscalización, regulación y control. No hablábamos todavía de supervisión. A lo largo de sus más de 82 años de regulación, ejercitada entre los años 1928 hasta casi el 2008, 2007-2008 es donde se produce ya el quiebre de la superintendencia para ser reemplazada precisamente por la naciente ASFI. Se orientó necesariamente en los siguientes aspectos. Su rol principal, que lo sigue siendo a la fecha, en lo que compromete a ASFI, radica en la posibilidad de velar por la confianza del público. No hay nada peor en un sistema financiero que la incertidumbre, que la desconfianza, porque esto afecta inmediatamente a la estabilidad del sistema, que viene a ser el otro pilar sobre el cual se justifica la labor de ASFI, antes la Superintendencia de Bancos. La estabilidad del sistema de intermediación financiera como una circunstancia primordial o una tarea fundamental a ser ejercitada por un ente de regulación. ¿Por qué el tema de la confianza y por qué el tema de la estabilidad?
Si yo en este momento les dijera que hay cuatro bancos en el país con riesgo a quebrar estrepitosamente, sin darles el nombre de esos bancos, y que la noticia que les doy los alertare de sobremanera, ¿se guardarían esa información? ¿O la comunicarían a sus allegados? ¿O empezarían a indagar si se trata de su banco o el banco de su familia? ¿O con quién su familia hace negocios? ¿O sus amigos? ¿O el resto de las personas? Sería bueno comunicarlo, ¿no? Porque es un riesgo. Obviamente que es un riesgo. Pero es que así nacen las corridas. Así nacen los periodos especulativos. Así se produce eventualmente una pequeña o gran crisis o debacle del sistema financiero. Porque Que todo el mundo iría a sacar sus ahorros. exacto, a eso llega. Porque se generaría la incertidumbre. ¿Dejo mi dinero con el riesgo a perderlo? O, mejor, lo retiro de inmediato. ¿Se acuerdan el diagrama de intermediación indirecta? ¿Qué pasaba cuando el volumen de captaciones baja? ¿Qué se afecta? No hay negocio. No hay negocio, no hay colocación. Y si no hay colocación, no hay rendimiento. Y si no hay rendimiento, no hay servicios. Y si no hay servicios, no hay captaciones. O sea, es un círculo vicioso que se ha propiciado, ¿por qué? Por los retiros. Un retiro masivo, que ha sido fundado en ¿qué? Una especulación, un rumor. Por eso no hay nada más preocupante en el sistema financiero que la incertidumbre. Por eso imaginen el efecto que podría producir, no que un profesor de derecho financiero o que un profesor de ingeniería financiera, sino que una autoridad del sistema financiero te diga, hay bancos que están con riesgo a quebrar. Se arma la hecatombe. Ahora imaginen cuál fue la sorpresa del pueblo norteamericano cuando el Departamento del Tesoro decide reunir a los gerentes de bancos, de los bancos principales del sistema financiero norteamericano y global, para tratar de rescatar a uno de esos bancos. Dicho sea de paso, el cuarto en el ranking a nivel mundial, no solo del sistema financiero americano. ¿Cómo recibió esa noticia la población norteamericana? Que el Departamento del Tesoro, el responsable de regular y controlar qué es lo que acontece en los bancos, tenga que reunirse de emergencia con los gerentes, con los CEOs de los bancos más importantes de Norteamérica, para tratar de rescatar a uno que estaba haciendo aguas. Tomando como antecedente que ya había quebrado, que había tenido que ser adquirido por el Banco de América, Fannie Mae, Bear Stearns, y próximamente iba a caer Lehman Brothers. Les estoy detallando un poco de la crisis hipotecaria del 2008, de la crisis financiera e hipotecaria del 2008. Justo eso le iba a preguntar, Doc, si estaba refiriéndose a lo de Estados Unidos de 2008, pero creo que sí. Claro que sí. Y ojo, que hay muchos aspectos de similitud y concordancia a lo que estamos viviendo en los últimos 4 o 5 años acá en nuestro país, por si acaso. Claro que también hay diferencias mayúsculas, ¿no? Pero también hay similitudes preocupantes. Ahora, entiendan entonces por qué un regulador como la Superintendencia de Bancos o IASFI le da especial énfasis en la confianza del usuario o el consumidor. En el momento que el sistema financiero adolezca de esa confianza, o sea, le falte la confianza del público, el sistema se viene abajo. 1982, 1989, casi 1990. Finsa, Orcobol, Multiactiva y tantas otras más microfinancieras, multifinancieras, que operaron en nuestro país de forma desmedida y que jugaron con los intereses del público, con la expectativa del público, siendo más fríos, con la angustia del público también, lamentablemente hay que decirlo, que propiciaron un descalabro financiero también en nuestro país. En el mismo periodo que nos mencionábamos, o el que mencionábamos hace un instante, como corolario del 21060. Los relocalizados.
Muchas personas que cesaron en su labor, sobre todo vinculada a la minería, ya se produjeron los recortes y que disponían de capital, disponían de efectivo, pero no sabían qué hacer con él. Muchos lo guardaron debajo de su colchón y otra gran mayoría lo colocaron en las multifinancieras o microfinancieras que acabo de mencionar, bajo la promesa especulativa de un rendimiento ilusorio. Finza en su momento te ofrecía una tasa de interés del 18%. Fer, tú te decantaste por una tasa de interés del 3.5% anual. ¿Qué pensarías de una institución que te ofrece el 18% anual? Doctora, a los 16 años a los que abrí esa cuenta, yo creo que me hubiera ido de cabeza por los 18. Y te aseguro que no solamente se fueron de cabeza personas de 16, 18, 20, 25, 50. Fue una catástrofe financiera épica esa. Terrible. Que muchas personas aún ahora no se reponen de aquel fiasco, ¿no? Por eso, vean la importancia de un parámetro regulatorio. Entre ese periodo, 1982-1985, y lo que se pudo extender hasta el 89, causó estragos en nuestro país la falta de regulación efectiva. Jorge, tienes la mano levantada, con eso además cierro la clase. Dime, Jorge. Justo iba a mencionar eso, Doc. No había escuchado bien el nombre y le decía, es el caso de tal, Doc, del 82 al 89. Pero sí, Doc, ha sido de una de las catástrofes más financieras, digamos, para las personas más jodidas. Perdón por la palabra, Doc. Y el mismo tema de que, por ejemplo, mi abuela tenía 2 amigos que han metido su dinero ahí y han perdido todo dineros de anticréticos para comprar casas y todo. Sí. Pues sí, pues sí. No, y ha sido terrible porque, a ver, Finza te ofrecía un 18% de tasa de retorno. Multiactiva y Orcobol te ofrecían hasta un 27% de tasa de retorno. Las más leves te ofrecían 12%, cuando la media en aquel entonces era 2% en los bancos. De seguro que iba a haber una corrida. Y ese fue uno de los peores descalabros financieros que hemos tenido de los últimos 30, 40 años. Seguido por el quiebre estrepitoso del Banco Videsa, ¿no? Del cual hablaremos un poco el día de mañana, complementando con el tema regulatorio, para cerrar ya un poco este tema y dar pie a política financiera. Porque en gran medida, el resultado de lo que tuvimos que vivir entre el 82, inclusive inicios del 81, hasta finales del 89 y casi los 90, ha tenido su incidencia en el cambio de una política financiera más apropiada. ¿Vale? No sé si tienen alguna duda, alguna consulta antes de que terminemos la clase de hoy. Ninguna, Doc. Todo claro, doctor. Perfecto. Todo claro, Doc. No se olviden que les voy a dejar ya lecturas en plataforma, por favor. Son lecturas, ahí está también con la indicación de las fechas y qué es lo que va a suceder con esas lecturas, por favor. Gracias, Doc. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta luego, Doc. Buen Hasta descanso. mañana, doctor. Que le vaya bien. Gracias. Doc, tengo una preguntita súper rápida. Dime. El tema de las lecturas justo para mañana, ¿qué es lo que es? Que no entiendo muy bien, o sea, qué es lo que hay que leer, digamos, y lo de los foros, no sé, porque como no están las fechas me confundo un poco. Precisamente ahora les voy a detallar las fechas, la primera lectura y la incidencia de qué vamos a hacer con esa lectura en foro. La segunda lectura es para un control que va a ser el día viernes. Buenísimo. ¿Y hay, o sea, hay lectura ya para mañana? Eso es lo que básicamente quería saber. La lectura que les voy a poner en plataforma, que les habilito en unos instantes, es para el día jueves todavía. Buenísimo. Buenísimo, entonces como ya nos los va a habilitar todo más claro, ahí lo voy a entender. Claro que sí. Pierde cuidado. Un abrazo. Otro, que estés muy bien. Chao, Nicolás. Doc, una pequeña consulta. Bueno, tuve un problema de poderme inscribir. Ya. Y todavía los textos, ¿será mucha molestia pedir si los podría mandar por WhatsApp o...? No hay problema. Claro que sí, con todo gusto. Mándame un mensaje por WhatsApp y yo te reenvío las lecturas. Pierde cuidado. Muchas gracias, doctor. Sí, voy a arreglar esto. Hasta luego, que tenga buen día. Hasta luego, Caleb, que estés muy bien. Gracias. Chao, chao.